Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestro día de ayuno y clamor. Hoy elevaremos nuestro clamor al Señor, le suplicaremos que Él nos bendiga y también estaremos estudiando un tema muy bonito. Es acerca de ese sexto gigante que cada uno de nosotros debe derrotar. Es el gigante de la soberbia y del orgullo. Un abrazo para todos en esta mañana y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bueno, comenzamos este día de ayuno, hoy octubre 24, con un tema titulado Modelo, Molde y Ejemplo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pasaje complementario, Juan 17, del 1 al 26. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ahora pasemos al pasaje de Efesios 5, del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre ha impactado tanto con su ejemplo de vida como el Señor Jesucristo. Los años han pasado y aún hoy la humanidad entera sigue siendo transformada por su amor incondicional. Muchos de su época buscaron reprocharle, incluyendo religiosos y políticos. Buscaban cualquier ocasión para criticarlo y juzgarlo, pero nunca lo condenaron, pues el Señor siempre vivió bajo los principios de su Padre. Es por eso que Jesús con toda autoridad nos dice: ejemplo os he dado. Vivamos de tal forma que sigamos las pisadas de Jesús, siendo como Él, actuando siempre como Él. Este es también el deseo del Padre cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y este es mi Hijo amado, a Él oíd. Lucas 9:35. Dios quiere que al ser formado Cristo en nuestra vida, podamos impactar para bien, como lo hizo su Hijo, en todos aquellos que nos rodean, como nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, compañeros de trabajo, amigos. Qué bueno es cuando logramos dejar huellas o marcas de bendición en todos ellos, a tal punto que también ellos quieran ser como nosotros. Ahora alcanzar este estilo de vida no es fácil en nuestras capacidades y en nuestras propias fuerzas. Esto solo es posible cuando rendimos nuestra vida al control del Espíritu Santo, quien entonces moldea y talla el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, pues su gran propósito es glorificarle haciéndonos como Él.
y sólo así lograremos sembrar la buena semilla en otros para cosechar también en ellos los mejores frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que mirar sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Solo hay que conocer sus vidas. Nuestro comportamiento siempre dejará una enseñanza para nuestros hijos y para los demás, sea para bien o para mal. Conscientes de esta realidad, debemos esforzarnos en la búsqueda y permanencia del Señor, quien nos habilita para ser ejemplo dentro y fuera de nuestro hogar, como nos aconseja sabiamente Pablo en Tito 2 del 7 al 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, serenidad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hablemos con Dios. Señor, me acerco en oración para darte gracias por todas tus enseñanzas, por la forma como asumiste la vida al venir a la tierra, dejándome el mejor ejemplo que yo pueda seguir. Enséñame a vivir como se vive en el reino de los cielos y que siempre me disponga a ser ejemplo para los que me rodean. Muchas gracias. Amén. Bueno, es una hermosa meditación que nos expone aquí la doctora Lolita de Chamorro, nuestra directora, en su libro Llamado a la Confianza, y es una motivación a seguir las huellas frescas, las pisadas de Jesús, a dejar que Él viva a través de nuestra vida. Como el título lo dice, modelo, molde y ejemplo. Estos textos de Juan 17 y de Efesios 5 han sido muy claros en esta mañana, ¿sí? Nos habla muy claro el Señor en Juan, en el libro de Juan, que Él venía a morar en nosotros a través de su Espíritu para que donde quiera que nosotros estemos, esté Él. Entonces, como dice la doctora Lolita, la manera de dejar que Cristo viva a través de nosotros es precisamente dándole libertad a ese precioso Espíritu que actúe a través de nuestra vida. Esa debe ser nuestra renuncia diaria. Renunciar a nuestra manera de pensar, renunciar a los esquemas, renunciar a los modelos preconcebidos que tenemos en el corazón. A veces hasta tenemos rótulos para las personas. Nos fallan y las rotulamos para el resto de sus vidas. Así no es el Señor. Nosotros debemos dejar que Él renueve nuestra mente, nuestro corazón, que nos vuelva a dar la esperanza de volver a amar, de volver a confiar, de volver a darle la oportunidad a los demás, como el Señor nos la da y el Padre nos la da diariamente. Dejemos pues que Cristo viva a través de nosotros para mostrar no solo la vida de Cristo en nosotros, sino a través de nosotros y que toque a otros. Como dice su palabra, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. O sea, nos debemos alabar es en cuanto conocemos a Dios. Y si lo conocemos es porque lo dejamos vivir a plenitud en nuestra vida. Continuemos pues con esta canción tan especial, declarando que queremos dar a conocer al Señor con nuestra forma de vivir donde quiera que vayamos. Bien, y como dijimos al comienzo de nuestro programa, el tema de hoy es correspondiente al sexto gigante que nosotros podemos derrotar y se llama el orgullo y la soberbia. Y que es muy interesante porque el orgullo y la soberbia son unas actitudes tan negativas en el corazón que llega a un ser humano hasta creerse igual a Dios. Y precisamente en la palabra de Dios vamos a encontrar específicamente en el mismo capítulo que hemos estado estudiando, pero solamente vamos a ver un par de versículos en el primer libro de Samuel, capítulo 17,
del verso 42 al 43. Dice así: Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces, pues estamos hablando del orgullo y la soberbia. Y aquí nosotros vemos cuán arrogante, cuán soberbio, cuán orgulloso, cuán altivo era el gigante, era Goliat. ¿Y cómo se lo manifestó a David? Porque es que en las palabras que él le dice: ¿Soy yo perro para que tú vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Eso es una actitud de arrogancia que la semana pasada hablábamos de menosprecio, de desánimo también hablábamos. Pero qué interesante, porque es que muchas veces nosotros en nuestras vidas manejamos actitudes que tienen que ver con esto. Ahora, hay una cosa muy importante, y es que nosotros, incluso los hijos de Dios, muchas veces vemos el orgullo es en muchísimas personas, pero no lo vemos en nosotros mismos. Es decir, fácilmente detectamos el orgullo en los discípulos, en los líderes, aún en nuestros compañeros ministeriales, aún en otros misioneros, en otros discípulos, bueno, en una cantidad de cosas, pero muchas veces la jactancia y el orgullo de nosotros mismos no lo detectamos, no lo percibimos. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver cómo son las cosas. Eso lo vamos a ver en el tema, pero estamos en términos de la introducción. Luego, pasemos a otro versículo que es Proverbios 16-18, que dice así: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pongamos atención, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si nosotros vamos a un recurso muy importante para poder entender al ser humano, el cual es la historia, podemos ver que a lo largo de ella se han levantado muchos hombres y muchas mujeres que han sido orgullosos, arrogantes, altivos, que han logrado muchas cosas, y eso los ha llevado a sentirse muy superiores, pero muy superiores a los demás. Porque precisamente cuando un ser humano da por decir un discurso y todo el mundo se lo aplaude y todo el mundo se lo vitorea, es decir, la persona puede desarrollar orgullo y se siente superior a todos aquellos que están aplaudiendo lo que él está diciendo. Y eso lo hemos visto nosotros en la historia. Y no solamente en la historia, digamos, de los hombres que, pues, que de este mundo, sino también hasta en la misma historia de la Biblia. Pero en todos y cada uno de esos hombres altivos y arrogantes ha habido algo que se llama el quebrantamiento. Y muchos murieron a muy temprana edad por esa soberbia, porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El Señor también, por medio del profeta Isaías, dice lo siguiente en Isaías 2:11. Dice así: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Por supuesto que este es un versículo profético que tiene que ver con el cumplimiento de esa maravillosa y especial venida del Señor, de ese magno evento que cuando Él venga, que derrotará a todos los enemigos y a todos aquellos que se levanten creyendo que son como dioses. Y precisamente Jehová será exaltado en aquel día. Entonces, haciendo una aplicación directa de una vez a cada uno de nosotros, es muy peligroso atesorar orgullo en el corazón.
Dios lo aborrece y lo castiga con firmeza. Así lo hizo con Goliat, que un sencillo pastor de ovejas adiestrado precisamente en cuidar las ovejas, lo mató de un tiro de piedra. Por supuesto que podemos decir que eh, la, la parte final del trabajo de matarlo que hizo David fue cortándole la cabeza. Pero cuando lanzó la piedra, dice la palabra que fue incrustada, la piedra se incrustó en la frente y el gigante cayó, perdió totalmente el equilibrio, perdió el conocimiento. Entonces vamos a estudiar algunos detalles muy importantes o puntos muy importantes para precisamente vencer a ese gigante, como lo venció David. Es decir, venció el orgullo y la arrogancia de un hombre que venía armado, de un hombre que traía hasta un paje, o sea, un acompañante con todas las armas. Y este sencillo hombre, como ya hemos dicho, sin armadura, sin espadas, sino simplemente con palos y unas piedras, lo derrotó porque la cabeza se la cortó con la misma espada de él, ¿sí? Primero que todo, entonces, vamos a hacer como una pequeña, un pequeño recordar un poquito acerca de quién era David. Y precisamente David fue un hombre, como dice la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 13, dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. En el testimonio que decía Pablo, dice en el capítulo 13 del libro de Hechos, digo, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es muy importante, porque aquí estamos viendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hacía las cosas de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. No un hombre perfecto, no. Era un hombre sometido a la voluntad de Dios. Que esto es muy importante que lo sepamos. Entonces miren que Dios sabía quién era ese pastor de ovejas que se enfrentó al gigante, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, hay un detalle muy importante que también podemos ver en el capítulo 16 del mismo libro de Samuel, cuando fue a ser elegido o ungido como rey. Todos sabemos de que el profeta Samuel fue a casa de Isaí y le dijo pues que le presentara a sus hijos. Y le trajo los hijos. Cuando llegó el mayor de ellos, que precisamente en el capítulo 17 fue el que desanimó a David y fue hasta agresivo con su hermano. ¿Qué dice en el capítulo 16, verso 6? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea, cuando vinieron los hijos, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Claro, porque era el mayor, alto, a lo mejor muy vistoso, ya tenía una edad, pues, que podía representar el ser como un rey. Y dice el 7 que Dios le dijo a Samuel, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces en esto yo quiero que nosotros analicemos, porque estamos viendo lo que es el orgullo y la soberbia que tenemos que derrotar. Y cuando hay orgullo y soberbia, el corazón se pone muy presumido.
Y aquí es muy posible que empiece a mostrarse un hombre presumido como era Eliab, que fue el que le dijo a su hermano esas cosas arrogantes, diciéndole, yo conozco tu corazón, que tú has venido aquí para ver la batalla. Pero Dios conoce el corazón. Y la Biblia dice de que Dios quería levantar un hombre conforme a su corazón, el cual era David. Entonces vamos a ver los 4 puntos que les he dicho para que nosotros podamos protegernos de ese orgullo y vencerlo. Porque es importante protegerse de él y al mismo tiempo vencerlo. Porque el orgullo a veces se levanta y nosotros a veces pensamos que podemos hacer las cosas y que nadie nos nota. Pero es que un corazón orgulloso es un corazón que no se da cuenta de muchas cosas, porque no está mirando conforme al Espíritu de Dios. Entonces el primer punto que debemos tener en cuenta es reconocer la presencia de orgullo en el corazón. O sea, hace un momento decía que a veces no nos damos cuenta, pero el primer paso para protegerse es reconocer que en el corazón hay orgullo. Hay veces nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, de lo que poseemos, de la universidad en la que estuvimos, del apellido que tenemos, de la nacionalidad. Nos sentimos orgullosos de los padres, de la cantidad de cosas que hemos recibido, hasta de la salud. Nos sentimos orgullosos. Pero debemos de ser sencillos delante de Dios, porque nada hemos recibido si Él no lo hubiera dado. Es decir, hay que mantener un corazón muy sencillo y humilde delante de Dios. Hay un versículo en el Salmo 53, en el Salmo 51, en el versículo número 3, dice lo siguiente. Precisamente es un salmo escrito por David. Dice, porque yo que reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David en ese salmo está diciendo, yo reconozco mis rebeliones. Debemos acordarnos que este salmo, de una u otra manera, es una respuesta de David a Dios frente a las situaciones tan difíciles que él tuvo por haber pecado por adulterio. David pecó de adulterio y precisamente se apartó más de un año de esa dulce comunión con Dios. Y después de haber reconocido el pecado, porque Dios había mandado al profeta Natán y fue instrumento útil para que David reconociera su falta, David dice, yo he pecado, y de ahí compuso tanto el Salmo 32 como este que estamos leyendo, que es el 51. Es decir, estamos leyendo un versículo y en ese versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es interesante porque es como así, como que el pecado siempre está con nuestros pecados, sí están delante de nosotros y necesitamos diariamente vivir en comunión con Dios y ponernos de acuerdo. Por eso hay una lección muy linda que estudiamos en la vida cristiana que se llama la respiración espiritual, y todos los días y a cada momento debemos de respirar, porque así como necesitamos el oxígeno para la vitalidad de cada uno de nosotros, también necesitamos el oxígeno espiritual para la misma vida espiritual. Luego, volvamos entonces a citar ese punto 1, reconocer la presencia del orgullo en el corazón. Porque cuando el orgullo no nos permite reconocer que somos orgullosos, ahí caemos, porque muchas veces el mismo orgullo no nos permite reconocer que somos orgullosos. Entonces hay que decir lo que decía David, mi pecado está siempre delante de mí, yo reconozco mis rebeliones, ¿de dónde he salido? ¿De dónde vengo? Es decir, ¿cuántas personas no hemos conocido nosotros en este mundo? Es decir, que cuando estaban en sus necesidades eran unas personas humildes, sencillas, extendían la mano con un corazón noble, y ya después cuando tienen, ni reconocen, ni agradecen
a aquellos de quienes recibieron el favor. Porque es que ningún ser humano puede decir que vale. Es decir, y lo triste es que algún día llegará a ese lugar llamado cementerio, pues porque de la muerte no se salva nadie. Digo, la muerte física, ¿no? Porque precisamente nosotros sí tenemos vida eterna y aunque pasemos por la muerte física, es decir, tenemos derecho por Jesucristo a la vida eterna y a la bendita y santa presencia de Dios por los siglos de los siglos. Entonces, aquí en este primer punto, reconocer la presencia. Segundo, confesar a Dios que dicho orgullo es un pecado. Es decir, que el orgullo como pecado hay que confesarlo. En Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Muy interesante. Altivez de ojos. Está relacionado con el orgullo de corazón y con los pensamientos impíos. Es decir, hay unas personas que dicen, nunca nadie me va a hacer nada. Es decir, yo soy el que tengo la sartén por el mango. Es decir, aquí dice en la palabra de Dios que eso es pecado. E incluso si vamos nuevamente al Salmo número 51, en el verso 4, porque ya habíamos leído el 3, el verso 4 dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, cuando uno peca es delante de Dios. Y si somos orgullosos, estamos pecando delante de Dios. ¿Cuántas veces no nos sentimos superiores a los demás por lo que hemos realizado o lo que hemos hecho? ¿Cuántas veces no nos sentimos superiores a los demás por los bienes y los tesoros que tenemos? Por las cosas que hemos obtenido, aún por las mismas bendiciones de Dios, aún por los mismos milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas, y a veces sentimos que me siento superior a los otros porque Dios hizo un milagro superior en mi vida frente al milagro que en la otra persona. Entonces en este punto número 4 que estamos leyendo, digo, en este punto segundo, dice, confesemos a Dios porque el orgullo, de acuerdo a la Biblia, es pecado. El orgullo, de acuerdo a la Biblia, es pecado. Tercero, en el punto tercero debemos reconocer que lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Aquí sí, esto es tan definitivo porque ya no solamente decir que, bueno, el orgullo era pecado, aquí debemos de entender y saber que lo que somos y tenemos por la gracia de Dios, no es por otra cosa. Porque es interesante que uno muchas veces puede ser orgullo de la familia donde nació, o el país en donde nació, o la ciudad de donde es, ¿sí? O las lenguas que sabe, o etcétera, 20,000 cosas. Pero es que nosotros antes de nacer nos estuvimos escogiendo y diciendo, bueno, yo quiero nacer en tal familia, con tal apellido, en tal país, ¿no? En la soberanía de Dios nosotros nacimos en X o Y hogar y esas fueron las condiciones socioeconómicas, sociales, lo que quiera, ¿sí? Por eso, si estamos donde estamos en el día de hoy, es por la pura gracia del Señor. Y así lo afirma contundentemente el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15:10 cuando dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por allá también en Romanos hay una parte que él dice que ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y vuelvo a decir, ¿cuántas veces no nos sentimos superiores a los demás? ¿Cuántas veces no nos sentimos que valemos más por lo que tenemos o lo que poseemos o por los beneficios
que nosotros hemos recibido y por los contactos, por los amigos, por una cantidad de cosas. Pero miren que si nosotros analizamos bien esto que dice el apóstol San Pablo, que es la gracia, eso fue lo que David declaró frente al gigante. En el verso número 37, sí, cuando David antes estaba hablando con el rey Saúl, él se lo dijo: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl le dijo: ve y Jehová esté contigo. ¿Sí? Y cuando estuvo con el gigante le dice: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Entonces dijo David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, mi papá Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Empecemos un poquito nuevamente en esa mente orgullosa, arrogante, prepotente, altiva, soberbia del gigante. Y vemos un pequeñito que podía ser la mitad de la estatura de él, o hablando de que él de pronto era casi 3 metros, ¿sí? Y el niño David o el muchacho David podía ser la mitad, un poquito más de la mitad. Y de todas maneras delgado, no corpulento, y con palos y así como una gacela, ¿no? Moviéndose. En la mente de un hombre altivo y arrogante, que va a decir: este ridículo, ¿cómo se atreve a meterse conmigo? Como por decir lo que tantas veces nos ha causado risa cuando lo escuchamos decir, que hay gente que dice: es que usted no sabe quién soy yo. Como dice decir Goliat: es que no sabe quién soy yo, soy elegante, poderoso, grande. ¿Sí? La boca se le llenaba de toda su grandeza y de todos los hechos gloriosos que hacía. Llevaba 40 días, mejor dicho, desanimando y menospreciando a los israelitas, y nadie se atrevía a hacer absolutamente nada. Pero este hombre actúa es no por la fuerza y el poder de él, sino el Dios que estaba en su vida, como lo dice el apóstol San Pablo. Repito, el apóstol San Pablo dijo en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso fue lo que dijo David. Vamos a ir entonces al cuarto punto de lo que nos enseña para protegernos y vencer el gigante llamado orgullo y soberbia. Pero repitamos los tres que hemos visto. Primero, reconocer la presencia del orgullo en el corazón. Segundo, confesar a Dios el orgullo como pecado. Tercero, reconocer que lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Y cuarto, cultivar una comunión íntima con Cristo. Es decir, cultivar una comunión de humilde con el Señor. No una comunión de un arrogante, no una comunión de uno que solo necesita es, por decir, como dicen algunos, yo lo que necesito es billete en esta vida. No, estamos hablando de una vida de humildad delante de Dios, de una vida sencilla, de una vida en que precisamente uno está es en las manos del Señor, no una vida arrogante ni llena de altivez. Por eso es muy importante esto que estamos viendo, ¿sí? Porque miren, ¿qué dice Mateo 11:29? Dice el Señor que llevemos el yugo de Él sobre nosotros. Es decir, no el estándar de cada uno de nosotros, sino el de Él. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben lo que es
Llevar el yugo del Señor, el sello de Él. Yo camino al lado tuyo como en el yugo, es decir, en el arado. Uno va al lado del buey viejo amansado que es el Señor y Él obedece en todo. Así debo yo andar en la vida cristiana. Entonces no me va a molestar absolutamente nada porque camino al paso del Señor Jesús. Camino al paso de Él. Es más, hay una cita también muy hermosa de una profundidad para cada uno de nosotros y dice Filipenses 2 del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Jesús me dice que tome su yugo, que camine al lado de él, el apóstol San Pablo me lo confirma diciendo lo que me dice, que haya en mí y en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El ser una persona de una característica llamada humildad, teniendo todos los días de esta vida comunión íntima con el Señor. Es más, hay otro versículo que nos enriquece de una manera hermosa esto que estamos estudiando hoy, y es en 1 Corintios 3:18 que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que nosotros debemos de tener una entrega total para que el orgullo, la arrogancia, la altivez no sean los motores que me dan motivación en la vida, de sentirse mejor que los demás por lo que tengo, lo que poseo, o por una cantidad de cosas que en la soberanía de Dios Él me dio. Por ejemplo, el lugar donde nací. Eso no tiene que ser motivo de orgullo, porque todos los días mi comunión con el Señor es una comunión íntima y un anhelo que yo debo tener. Así lo expresó también David. Dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El orgullo nunca servirá para salir adelante, porque el orgullo siempre es primero que lo que hemos estudiado. Es decir, es primero que el quebrantamiento. Y la caída es después de la soberbia. Como dice, antes de la caída es la soberbia. Y eso me lo dice la historia. Me lo dice la historia y me lo dice la palabra de Dios, a la cual de una manera integral y total debo obedecer. Qué arrogancia la que manejó un hombre como Pilato delante de Jesús. Y qué arrogancia la de un hombre como el rey que estaba en ese momento, que era Herodes. Sí, qué arrogancia la de todos ellos. Y muchas veces se creían superiores, se creían mejores, miraban con desprecio como miraba Goliat a David. Hoy es para que oremos al Señor y le demos gracias, porque cuando estamos en comunión con Él tenemos lo mejor. Repito lo que dice David, una cosa he demandado, esta buscaré. O sea, David se esforzó en buscar la comunión con Dios.
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de mi papá Dios y para adquirir en su templo. Vamos a orar. Papá Dios, en el nombre precioso de Jesús, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, nosotros nos entregamos en este día para vivir una vida en la cual queremos reconocer, como decía David, mi pecado está delante de mí. Yo reconozco que te necesito, yo reconozco que he faltado y que Dios, solo tú eres la fuente verdadera de mi vida. Gracias, Señor, porque hoy yo, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros puede decir, derroto al gigante de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, del orgullo, porque yo me someto bajo tu gran soberanía y tu poder, porque tú eres mi Dios y tú quieres que yo te agrade con un corazón conforme al tuyo. Gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús.